tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid a un acto al que nos convoca la Asociación Héroes de Cavite, que tienen unos precedentes aquí de muy buen gusto y, naturalmente, mientras no los cambien, mientras no los tropeen ellos, tendrán las puertas abiertas siempre que quieran estar. Hoy yo contaba con la presencia de Miguel Enrique García Gutiérrez. Miguel Ernesto García Gutiérrez. Pero, bueno, está enfermo, no puede estar y está sustituido. ¿Cuál es tu nombre? Javier Junquera. Sustituido por Javier Junquera, que si Héroes de Cavite lo envían es que tienen confianza en él. No lo dudamos. Por lo menos la apariencia sí lo denota. Y entonces, bueno, deseamos que Miguel se recupere y, bueno, que lo podemos ver por aquí en una futura ocasión que no sea lejana. Naturalmente, el ponente de hoy, que aunque en la programación no figura con la presentación de ningún libro, parece ser que trae un libro a presentar, que lo tiene aquí: Los Reyes Católicos y lo que él diga. Entonces, bueno, César es un joven, como está muy claro, nacido en Candelera, un pueblo de Ávila precioso, donde se producen unos melocotones magníficos y otras frutas. Y, bueno, pues una fruta está aquí, que duda cabe. Entonces, este joven que nació allí, pero se vino a Madrid con 3 años. O sea, cogió el camino y dice: no, me voy para Madrid. Y aquí está desde entonces. ¿Fue así? ¿Fue así? ¿Se te escapaste de la soledad tú solo? Bueno, vamos aparte. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y máster de Periodismo ABC. Se ha especializado en la divulgación histórica de temas militares, curiosidades de la monarquía española y distintos aspectos de la antigüedad. Trabajas como redactor en ABC desde hace casi, 9 años. Es fundador y creador de la página web Una pica en Flandes y es autor en esta editorial de Los Austrias, El imperio de los chiflados, superhéroes del imperio, mitos y realidad de los hombres que forjaron España, y junto a José Ferrer Claucel, soldado de la historia de España. Yo no digo nada más que esto porque quien lo va a presentar es el presentador oficial, al que le cedo la palabra. Buenas tardes. El conferenciante de esta tarde es, entre otras cosas, fundador y creador de la página web Una pica en Flandes, y es autor de varios libros históricos. Y, bueno, ha escrito una colección de artículos de opinión en el debate de hoy y ha impartido distintas conferencias sobre Isabel la Católica, la persecución de brujas en España y otros temas relacionados con la historia de los siglos XVI y XVII. Además, ha realizado informes históricos para el Hispanic Council sobre Pedro Menéndez de Avilés y Fernando de Leiva. La conferencia de la que hoy nos convoca, todo lo que quiso saber pero nunca se atrevió a preguntar sobre los Reyes Católicos, trata sobre su último libro, en el cual plantea una visión descarnada, en tono humorístico pero muy riguroso, sobre la vida privada y pública de Fernando e Isabel. El propósito es separar el mito de la realidad en cuestiones como si eran dos fanáticos religiosos, si Castilla era un reino pobre, si en América se produjo un genocidio o si Juana estaba realmente loca. En relación a la Asociación Héroes de Cavite, a la que hoy represento, comunicar que es una asociación hispanista, cultural, apartidista y sin ánimo de lucro, cuyo fin es fomentar
el hispanismo y luchar contra la leyenda negra. Los objetivos que tiene la asociación es dar a conocer la historia de España y luchar contra la leyenda negra, fomentar el hispanismo, incrementando los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad y trabajar por la unidad territorial de España, además de elaborar propuestas e iniciativas positivas para España y la hispanidad. Realizamos con mucha frecuencia conferencias presenciales, videoconferencias semanales y actividades mucho más concretas como el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad o el Día del Idioma Español. Y respecto a la delegación de Madrid, que es la que represento, pues se organizan muchas conferencias presenciales, sobre todo en colaboración con el Centro Asturiano, que siempre nos recibe y nos trata muy bien, el Real Casino de Madrid, la Casa de América y la Casa de Galicia en Madrid. Se han realizado también conferencias en Alcalá de Henares, en Villaviciosa de Odón y en distintos colegios, porque uno de los objetivos clave de la asociación es llevar el conocimiento de la historia de España y la defensa del hispanismo, sobre todo a la juventud. Y sin más, paso la palabra al conferenciante de hoy y espero que le guste mucho la conferencia. Bueno, pues lo primero, muchas gracias al Centro Asturiano y por supuesto muchas gracias a la Asociación Cultural de Cavite, de Héroes de Cavite, por la invitación y bueno, por su labor. En los círculos periodísticos se comenta mucho quiénes son los miembros de esta asociación. La gente en el mundo periodístico cultural no acaban de comprender cómo están organizando una cantidad tan grande de conferencias, cómo se mueven con estas alturas. Están trayendo conferenciantes de América, están moviéndose, es algo espectacular. La gente no termina de creerse quién son, ¿no? Me preguntan, bueno, pero ¿quién es esta asociación? ¿Quién está detrás? ¿Quién está moviendo? ¿Hay una fundación detrás o algo? No se pueden creer que en realidad es una asociación realmente heroica, en el sentido de que son muy poquitos los que están empujando y que cada vez están intentando ser más y están intentando hacer una labor que es impresionante. Se han juntado personas de mucho talento y de mucha calidad. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del libro y luego lo que me gustaría es que si alguien no tiene preguntas, pues vamos preguntando para dar lugar al tema de la conferencia, que es pues todo lo que usted quiso saber de los Reyes Católicos y no se atrevió a preguntar, y que cualquier duda pues la vamos resolviendo en la medida que yo pueda resolverla. Este es un libro con humor, es un libro muy riguroso, pero que sigue una saga de reyes locos, en el sentido en el cual yo entiendo la locura es como algo colindante a la genialidad. Locura y genialidad son vasos vecinos, y entonces es imposible eludir una cosa, separar una cosa de la otra. Hay situaciones en el libro que son cómicas, a mí me lo parecen. Por ejemplo, el hecho de que Felipe I llegara a España preguntando dónde estaban las jirafas, dónde estaban los leones para ponerse a cazar en Granada. Otros episodios son creo también graciosos, como es el caso de la esposa de Enrique VII de Inglaterra, que aconsejó a la pequeña Catalina, la hija de Isabel la Católica, que iba a reinar allí en Inglaterra, la aconsejó que empezara a beber, porque si quería estar en Inglaterra tenía que empezar a beber muy joven, que esto era lo que le iba a poder curtir a ella, ¿no? para superar todo lo que iba a sufrir en Inglaterra. Primero, el libro parte de estos primeros trastámaras, cómo van a hacer esta dinastía. Yo digo que nace con la marca de Caín, porque bueno, nace de la forma más atropellada posible, que va a ser en esta noche en Montiel, cuando Enrique II, el primer trastámara, va a apuñalar a Pedro el Cruel. Pedro el Cruel, que es un rey que además yo hago un canto a favor suyo, porque creo que es un rey que incluso tiene aspectos que no han sido lo suficientemente reivindicados ni explorados. Y desde luego pues es el peor inicio para una dinastía, y esta marca de Caín va a pesarles, por lo menos a los primeros trastámara. A Enrique II, aparte del fratricida, le van a llamar Enrique de las Mercedes, por todas las mercedes que va a tener que repartir entre los nobles, que ha tenido que dar y ceder pues una serie de prebendas y una serie de mercedes. Y bueno, va a ser una marca que les va a hacer muy dificultoso su paso a lo largo de los siglos. Vamos a llegar a un punto, por ejemplo, en el caso de Juan II y de Enrique IV, que ya directamente se van a enfrentar al secuestro político, al secuestro físico de sus figuras. Van a ser reyes que van a ser muy ninguneados por la nobleza, y hasta que lleguen los Reyes Católicos, que van a dar un puñetazo en la mesa y van a decir: y se acabó esto de estar secuestrado por los nobles y estar a merced de los nobles. Pues hasta ese punto no se va a romper este
este círculo vicioso en el que van a estar atrapados los Trastámara. El objetivo del libro es, por un lado, bajar a los reyes de su pedestal, no en el sentido negativo, sino en el sentido de, bueno, pues humanizarlos, como yo digo, verlos entre familiares, verlos en situaciones comprometidas, verlos en zapatillas de estar por casa, ¿no? Enfrentarlos a sus contradicciones. El título va precisamente de eso, el tema de los Reyes Católicos y su locura, aparte de ser un título un poco irreverente, a propósito, está hecho de forma gamberra, es una forma de decirle que voy a situar a los Reyes Católicos fuera de las coordenadas habituales que solemos imaginar a los Reyes Católicos, que también son eso, ¿no? Son un sentido positivo, un sentido negativo, pero los Reyes Católicos también son unos señores de carne y hueso que bueno, pues sufrieron y vivieron en su época y en el contexto que les tocó vivir. Cuando me refiero a las contradicciones, por ejemplo, estoy hablando de que reyes tan recatólicos, que nos imaginamos que son reyes que viven, bueno, pues viven obsesionados con la religión católica y entre costumbres católicas. Lo más curioso de todo es que ellos vivían entre costumbres musulmanas. Por un lado, Isabel nace en Arévalo, que es el pueblo más musulmán de toda Castilla de su tiempo, va a vestir al estilo musulmán. Decía Aznar que él hablaba catalán en la intimidad, pues Isabel podía decir que vestía el estilo musulmán en la intimidad. Eran reyes que bueno, se rodearon de consejeros judíos y de conversos, que realmente eran los personajes que más valiosos le resultaron a los reyes católicos. Todos los confesores que tiene Isabel la Católica son conversos, y él ya encuentra un gran valor en la gente que tiene esta extracción humilde y que ha ido progresando y que se está labrando un futuro a base de su nombre. Otras contradicciones que cuento en el libro es cómo se recuerda se ha querido recordar a esta corte. Ellos quisieron así que fuera recordada como una corte casta y pura. Isabel solía decir que no le gustaban las malas mujeres, eso lo dice un cronista, pero en realidad, curiosamente, cuando vemos las cartas de los viajeros y las cartas de los diplomáticos, en Europa tenían un concepto totalmente diferente de esta corte de los reyes católicos. El noble polaco Nicolás Popielogo, que visitó el país en 1464, decía que le resultaba totalmente incomprensible la frescura de las españolas, en concreto de las valencianas, que decía que eran mujeres demasiado hermosas y que tenían el hábito, la mala costumbre de estar dando besos y abrazos a todos los extranjeros. Seguramente fue un choque cultural que a él le sorprendió que estas españolas pues tuvieran contacto, fueran más cálidas, digamos, ¿no? En esta misma línea, Jerónimo Mutzler se sorprendió de que las féminas españolas vistieran siempre escotadas de tal modo que se les pudieran ver los pezones. Esto es una frase literal del viajero alemán. Bueno, sobre todo es buscarles, ya digo, sacarles un poco de estas coordenadas que solemos imaginar a los reyes católicos, y bueno, pues en realidad lo que nos encontramos es una corte muy festiva, una corte abierta, abierta a los extranjeros y muy alegre, y que para Fernando e Isabel, pues bueno, pues también era grato encontrarse rodeados de juventud y de fiestas, ¿no? Siempre queremos imaginar a los reyes católicos, desde esta leyenda negra, como unos personajes oscuros que estaban atrapados en estos palacios sombríos, y bueno, la realidad es que eran reyes bastante alegres. Y bueno, por supuesto, y esto es post populi, Fernando era un hombre extremadamente infiel, hasta tal punto que llevó a unos celos extremos a Isabel. Dice el cronista que los celos de Isabel estaban fuera de toda medida. Su hija Juana, la que va a ser llamada, o mal llamada la loca, en un momento dado, cuando se la vio en una situación dice ella directamente, dejé de tener el estado que convenía a mi dignidad. Cuando ella estaba en la corte de Bruselas y se estaba comportando de forma exagerada con los celos hacia su marido Felipe, ella decía que bueno, sí es cierto que se había comportado mal, pero lo justificaba y decía, bueno, pero mi madre también se comportaba así, también era una mujer muy fogosa y con los años se templó sus nervios. Por supuesto a Isabel nadie la llamó posesa, y a Juana sí. Desde luego, otro mito que cuento, hace unos días en el Congreso de los Diputados hubo una diputada de Vox que dijo que los reyes católicos abolieron la esclavitud. Hay que tener en cuenta que bueno, esta diputada se estaba refiriendo a que Isabel es cierto que en todo momento puso mucho énfasis en que a todos los indios que se fuera encontrando Colón en América fueran bien tratados, que fueran tratados como unos súbditos más de la corona.
pero esto no significa que los reyes católicos abolieran la esclavitud, es un mito. Realmente los reyes católicos sí que entendían que, por ejemplo, en el caso de un enemigo conquistado, como es el caso de los musulmanes, como es el caso de la conquista de Granada, en ciertos casos se podía justificar la esclavitud. Hay un dato en el asedio de Málaga, una vez que termina el asedio de Málaga, que es uno de los asedios más sangrientos de toda la guerra de Granada, se llegaron a esclavizar a 15.000 personas en un negocio que además fue muy beneficioso para la reina. La reina tenía moriscas a su servicio, las que probaban el veneno de Isabel la Católica eran moriscas. Y bueno, otro mito también que abordo en el libro es precisamente esta idea de que eran unos fanáticos religiosos. Yo insisto mucho en el libro que realmente es una etiqueta esto del fanatismo religioso que está fuera de lugar, es un anacronismo, ¿no? En esa época política y religión era la misma cosa, no eran capaces ellos de separar, no sabían dónde empezaba la política y dónde empezaba la religión, entonces no podemos hablar de un sentimiento religioso exaltado, es lo como entendían los políticos de esa época, los reyes de la época, entendían la política y la religión como parte de la misma moneda, como dos partes de una misma moneda. Otro mito que abordo en el libro y que también he abordado en artículos de ABC es el tema de la famosa falta de higiene de Isabel la Católica, ¿no? Esta famosa frase que dijo que no se cambiaría la camisa hasta que se rindiera la ciudad de Granada. Es completamente falsa la frase. Se piensa, si acaso, que la frase la pudo haber pronunciado Isabel Clara Eugenia en un contexto en los Países Bajos, donde ella era gobernadora. Y desde luego Isabel no pronunció esa frase, sino todo lo contrario. El cronista Hernando del Pulgar afirmaba que era una mujer muy ceremoniosa en los vestidos y en los arreglos y que era una persona muy cuidadosa en su servicio. Su confesor, Fray Hernando de Talavera, que antes decía que tenía todos sus confesores fueron conversos, pues bueno, él era uno de estos conversos, le reprochaba a menudo que era excesiva en su cuidado, que prestaba demasiado cuidado a su cuerpo y a su alimentación. Felipe el Hermoso, años después, diría lo mismo de Juana de Castilla, diría que se bañaba y se lavaba el pelo en exceso, ¿no? Que según los médicos flamencos no debería lavarse tanto. O sea, que estamos hablando que era una mujer, tanto ella como sus hijas, excesivamente limpia y aseada incluso para los estandartes de la época, que no eran, como también nos solemos imaginar la Edad Media, como un sitio siempre lleno de barro, que fíjate el esfuerzo que lleva el tener que estar manchándose siempre la cara de barro, ¿no? Lo vemos en las películas de ambientación medieval, siempre vemos a todos los personajes con la cara manchada de barro y uno piensa, dice, hombre, aunque sea simplemente un pequeño esfuerzo de sacudirse un poco el barro, yo creo que los ciudadanos, los personajes medievales podían llegar a hacerlo, que no requería nada. Otros mitos directamente tienen que ver con actualización de investigaciones que a nivel de historiografía, a nivel académico sí que son muy conocidos, pero a nivel de gran público pues igual no son tan conocidos. Por ejemplo, hace pocos años Alfredo Alvar publicó un estudio, el historiador Alfredo Alvar del CSIC, publicó un estudio sobre la educación de Isabel la Católica y descubrió algo bastante curioso sobre la educación de Isabel la Católica, y es que no sabemos absolutamente nada de la educación de Isabel la Católica, ¿no? Que casi todas las cosas que se han escrito a posteriori, y que todos estos personajes que se quieren presentar en la corte de Isabel la Católica, que el famoso Gonzalo de Chacón, ¿no? Que es este personaje que siempre se presenta como una especie de tutor de Isabel, ni siquiera está comprobado que estuvo en Arévalo. Se piensa que igual estuvo con Isabel, pero ya cuando se reunió con ella en la corte de Segovia, donde solía situar su corte Enrique IV. Otra actualización de mitos que están desmontados a nivel historiográfico en fechas muy recientes son, por ejemplo, el hecho de que siempre se ha dicho que Fernando el Católico murió por abusar de un afrodisíaco, ¿no? Porque a última hora de su vida se esforzó por tener un hijo con Gemma de Foix, su segunda esposa, e intentó tener un hijo varón, una mujer, y no fue capaz. Y siempre se dice que lo intentó hasta el último momento y que llegó a abusar, tomó testículos de toro, que era un afrodisíaco habitual en la época, también tomó mosca española, que era un afrodisíaco, era un vasodilatador y que solía ser bastante eficaz, pero que también tensionaba mucho el corazón, le llevaba al extremo el corazón. Hace pocos años unos investigadores de la Universidad de Valladolid demostraron que era imposible que Fernando se pudiera haber erosionado el corazón
por la mosca española, ¿no? Él si sufrió algún tipo de enfermedad, simplemente insuficiencia cardíaca, pues bueno, por relacionada con su alimentación, con sus hábitos de vida, pero y además en una edad bastante avanzada para la época. Bueno, por supuesto, otro de los objetivos del libro es devolver a los reyes a su contexto, ¿no? Yo creo que tenemos la manía en España siempre de que, bueno, en España o en el mundo, de que cogemos los personajes históricos y los episodios históricos los arrancamos de raíz de su época y los analizamos al microscopio aparte y al fragor de una buena discusión, ¿no? Como se discute todo en España, que parece que no es historia, parece que estamos hablando de fútbol. Y la realidad es que la historia hay que estudiarla en su contexto, ¿no? Por ejemplo, lo que hay que entender es que los reyes católicos fueron personajes que bueno, no se pudieron permitir ser personajes cándidos, desde luego, no se pudieron permitir, bueno, pues no se pudieron permitir que la propaganda de Enrique IV los devorara y escupiera sus huesos, o no se pudieron permitir que los nobles los mantuvieran secuestrados, como le había pasado a Juan II, que literalmente estuvo secuestrado varios años de su vida por los infantes de Castilla, los infantes de Aragón. Entonces se trata de situar a los reyes católicos en su época. ¿Cuál es su época? Pues su época es una época en la cual Castilla es un territorio especialmente rico, con un potencial demográfico muy grande y que parece que se va a comer el mundo, pero siempre hay algo que lo impide. ¿Y quiénes son los que lo impiden? Pues lo impide la zancadilla que se hacen una y otra vez los Trastámara y la nobleza, un pequeño grupo de familias, estamos hablando de una docena de familias, que están formando ejércitos privados que no están dejando a Castilla desarrollar todo ese potencial que los reyes católicos sí van a permitir desarrollar. ¿Qué pasa? Que los reyes católicos no pueden transformar esta situación de 0 a 100 en un reinado tan corto, ¿no? Realmente lo que se encuentra en ellos es una Castilla muy violenta, una Castilla donde todos los nobles tienen sus propios ejércitos privados y donde los reyes católicos no son incapaces de erradicar esta violencia que hay en ese momento en Castilla y la tienen que reciclar, ¿no? La violencia no desaparece, sino que se recicla. Es un buen ejemplo de ello es la Santa Hermandad, que es famosa por la expresión, ¿no? de las mangas verdes, ¿a dónde vas mangas verdes? Por el tema de que vestían con mangas verdes. Es una especie de policía rural, una especie de guardia civil de la época, que realmente actuaba con mucha contundencia, no solamente era policía, sino que también se encargaba de juzgar a los posibles malhechores en el mismo sitio y ejecutaban también las sentencias. Eran policía, jueces y verdugos. Y bueno, realmente a los viajeros extranjeros esta policía española, esta policía rural, pues les llega a sorprender mucho y les sorprende el rigor con el que ejercen su trabajo. Otro tema que trato en el libro es el tema de la propaganda. Los reyes católicos son maestros de la propaganda en todos los sentidos. Solo hay que entender un dato: ellos en las primeras cortes que convocan, cuando ya tienen más o menos encarrilada la guerra contra Juana la Beltraneja, una de las primeras medidas que hacen es la subida en un 60% del salario de los cronistas oficiales. Y no solamente les suben el sueldo, sino que les dan pues un cheque en blanco para poder moverse por toda Castilla y por toda Aragón para hacer la mejor crónica posible, como si fueran unos reporteros de guerra, ¿no? Pudiendo acceder a los grandes personajes de la época, y donde se entiende que los reyes, a cambio de toda esta subida salarial, de esta carta blanca para poder moverse por toda Castilla, también les piden que escriban una historia que sea favorable a los reyes católicos. Aún así, el cronista oficial, Hernando de Pulgar, que mencionaba antes, en un momento dado, y en muchos, se le escapa ciertos detallitos que nos dan pistas sobre los reyes católicos más allá incluso de la historia oficial. Por ejemplo, de Fernando el Católico no se puede resistir a decir, Hernando del Pulgar no se puede resistir a decir que no se puede decir que fuera Franco. Lo dice así literalmente, dice, es un personaje excepcional, es un hombre que encanta, que fascina a todos los personajes con los que le llegan a conocer a Fernando, pero no se puede decir que sea Franco, ¿no? Pues es verdad que Fernando lo que hacía con la mano derecha, luego hacía lo contrario con la izquierda, ¿no? Era un personaje que jugaba mucho a ese doble juego, sobre todo a nivel diplomático le funcionó mucho. Es un personaje, es el gran maestro de la diplomacia de su tiempo, es el creador de la primera red de embajadores de un Estado moderno. Él llega a tener embajadores fijos en Londres, en Bruselas, en
en Viena, en Roma. Es un personaje excepcional en el sentido de la idea que tiene de la diplomacia. Hay un humanista, estaba diciendo antes que hay cronistas que de vez en cuando se les escapan pequeños detalles que nos permiten rascar y hacernos ciertas preguntas sobre los reyes católicos. Hay un humanista, Lucio Marineo Sículo, que dice que Isabel la Católica hablaba el lenguaje castellano elegantemente y con mucha gravedad. Dices, hombre, es la reina de Castilla, pues lo normal es que hable muy elegantemente el castellano y que lo hable muy bien. O sea, es algo que se da por hecho. Si leemos entre líneas, lo que está diciendo es que igual no lo hablaba tan bien, que tenía cierto regusto portugués por haber sido criado por estas nodrizas y por esta corte portuguesa de su madre, y bueno, pues que tenía este pequeño acento, estos pequeños detalles que nos permiten saber cómo hablaba Isabel, cómo olía Isabel. Hay un dato que también recojo en el libro, que a ella le encantaban los perfumes musulmanes. Uno de ellos uno de los perfumes se extraía de un pequeño mamífero africano, la civeta africana, que se extrae de un saco escrotal de la civeta, y este era uno de los olores que tenía Isabel, ¿no? Estas cosas nos permiten saber cómo olía, cómo hablaba y qué acento tenía. Otro cronista habla de Isabel y pone mucho énfasis en Isabel como una mujer que amaba mucho la justicia. Y sabemos que en esa época, cada vez que Isabel y Fernando llegaban a una nueva ciudad, pues se organizaba un pequeño teatro, digamos, una pequeña escenificación de la justicia, donde Isabel y Fernando daban daban audiencia a todo el que quisiera, y con una serie de sentencias que ya estaban preparadas previamente, pues estas sentencias se leían en público, y bueno, pues Isabel aparecía en estas imágenes pues impartiendo la justicia. El autor de la crónica incompleta de los Reyes Católicos, que es un autor que, bueno, en principio se considera que es anónimo, es complicado conocer la identidad, habla a comienzos de la guerra contra Juana la Beltraneja, habla de que en Tordesillas Isabel en un momento dado estaba esperando que volviera Fernando, de haber conquistado Toro, de haber conquistado de lo que ella pensaba que iba a ser una gran victoria de su marido, una de las primeras victorias de la guerra, y cuando volvieron los soldados de su marido soldados submarinos, que también eran sus soldados, por supuesto, cuando volvieron sin esta victoria y volvieron un poco en desbandada, venían abatidos y en desconcierto porque no se había podido completar el objetivo de tomar Toro, que hubiera supuesto ganar la guerra muy rápido, dice el cronista que en un arrebato de ciega cólera ella se puso energúmena y, en palabras de varón muy esforzado, empezó a insultar a todos los soldados que venían en primera línea. Además, detuvo a los jinetes y alanceó delante de sus ojos a sus monturas. Tenemos que imaginarnos a Isabel, una mujer con toda esta pompa, con toda esta ceremonia, de repente arrebatándose de esta pompa y cogiendo un gesto tan espontáneo como coger a los primeros caballos y alancearlos. Incluso hay algunos historiadores que han planteado si más allá de lancear a los caballos llegó a lancear también a los jinetes, ¿no? Si llegó a un punto tan extremo, ¿no? Cuando hablamos de que es una mujer que amaba la justicia, que llegaba a ser justiciera, tenemos que saber qué significa, qué enmascara estas palabras. Otro cronista lleva tan lejos el elogio hacia los Reyes Católicos que llega a decir que en el año 1000, no recuerdo exactamente el año, 1480, de nuestro Señor parieron sus majestades los reyes una niña. Y dice, parieron, en realidad lo parió Isabel, no pudo parirlo también Fernando y Isabel. También otro tema que trato en el libro, por supuesto, es el tema de la Inquisición. Yo en ABC ya he hecho una labor intentando contextualizar lo que fue la Inquisición, lo que significaba en la época, por qué surge y a qué problemas se está dando respuesta. Por supuesto, en ABC rápidamente me han acusado los lectores, rápidamente cuando lees los comentarios te acusan, es que es en el pleno siglo XXI defendiendo la Inquisición española, qué barbaridad. Y desde luego yo no se me ocurriría nunca ponerme a defender instituciones de hace 500 años, ¿no? Yo no defiendo instituciones, igual que dentro de 500 años pues nuestros tribunales ordinarios, constitucionales, pues tendrán difícil defensa igual, ¿no? Pero los parámetros legales, los parámetros morales cambian. Yo lo que puedo hacer con la Inquisición es contextualizarlo y explicar por qué nace una institución que cuando nace lo hace como algo muy moderno, ¿no? Para los estándares de la época no existía una institución equivalente en otros reinos
y desde luego cualquier rey de Francia, de Inglaterra, pues hubiera deseado tener una institución y unos recursos tan modernos a su disposición. Tenemos que entender que la Inquisición española, a diferencia de lo que había sido la Inquisición eclesiástica o la Inquisición papal, era un tribunal que estaba supeditado a lo que diríamos al Ministerio del Interior, ¿no? Es una institución que está bajo el peso de la corona. Y esto, desde luego, para una corona moderna, una corona que aspiraba a crear un Estado moderno como el que estaban creando los Reyes Católicos, bueno, pues era un instrumento muy valioso y hay que entenderlo. Igual que hay que entender que cuando se expulsa a los judíos de España, cuando se ejecuta esta conversión forzosa, lo que te encuentras es que las grandes universidades de Europa, las cortes, los grandes intelectuales, los intelectuales más modernos de Europa, felicitan a los Reyes Católicos, consideran que esa es una medida muy moderna, ¿no? La modernidad para los estándares de la época era eso. La modernidad era homogeneizar, unificar los territorios y la población. Y bueno, por supuesto, ya estoy terminando, estoy con los últimos puntos. Por supuesto, otro de los temas centrales del libro, le dedico un capítulo entero, es el tema de la conquista de América. Presento a este personaje, a Colón, que va a aparecer. Hay que entender siempre la leyenda negra ha contado que cuando aparece Colón en Castilla, el comité de expertos que va a levantar Isabel la Católica, que va a evaluar el proyecto de Colón, es un comité que, según la leyenda negra, pues está formado por eclesiásticos y teólogos que son unos salvajes y no acaban de entender la brillantez de Colón. La realidad, más allá de la leyenda negra, es que este tribunal, este comité, sí que entiende perfectamente el trabajo de Colón. El problema del trabajo de Colón es que es incompleto. El trabajo de Colón, por un lado, porque estaba ocultando datos, porque necesitaba convencer a los Reyes Católicos de que la empresa que había que cometer era muy fácil de llevar a cabo, pero por otro lado tenía que demostrar que solamente él podía llevarlo a cabo, o sea, que solamente él tenía esos datos y estos datos de navegación y esta información científica como para llevarlo a cabo. La realidad, y la historia lo demuestra, es que Colón estaba en un error y que el comité de expertos de los Reyes Católicos estaba en lo cierto. Finalmente se va a aprobar esta expedición por otras razones, pero no por razones científicas. Los Reyes Católicos siguen teniendo dudas sobre la viabilidad de la expedición, y la demostración es que Colón, hasta los últimos días de su vida, siguió defendiendo que él había llegado a Asia, que había llegado al Pacífico. Si hubiera sido así, no hubiera tenido capacidad de provisiones para llegar hasta allí, o desde luego los hubiera tenido dudosas, y en todo caso hubiera sido incapaz que él hubiera podido regresar. El tornaviajes desde el Pacífico hacia América iba a tardar todavía muchísimas décadas en conocerse, y desde luego Colón los estaba llevando al completo desastre. Menos mal que Colón estaba equivocado y que apareció en su rescate de la expedición que formaba, pues apareció un continente entero, ¿no? Que Colón se va a resistir a reconocer que es un continente, que sigue defendiendo que son unas islas del Pacífico, por eso la famosa denominación de las Indias, y hasta sus últimos días, cuando ya era toda la Europa científica era muy consciente de que eso no era el Pacífico, eran otros territorios, eso era un nuevo continente. Hasta el final Colón siguió insistiendo que él había llegado al Pacífico y que esos eran las Indias. Otro tema que trato de relacionar con la expedición de América tiene que ver con este otro mito, que es el de que los Reyes Católicos, bueno, pues tuvieron que empeñar sus joyas, Isabel tuvo que empeñar sus joyas para poder financiar la expedición, porque este era un reino muy pobre, y que menos mal que llegó a América y los Reyes Católicos se llenaron de oro gracias a América. Para empezar, hay que tener en cuenta que no se llenan de oro porque bueno, esta empresa va a tardar mucho en dar réditos. Pero es que además los Reyes Católicos estaban subidos en una empresa monumental que era la conquista de Granada, que efectivamente tenía bloqueados muchos de los recursos de los Reyes Católicos, muchos de los recursos de Castilla estaban bloqueados en Granada, pero desde luego para ellos no era un grandísimo esfuerzo armar tres barcos, ¿no? Era una partida que era muy pequeña en comparación de las grandes empresas que estaban llevando a cabo. Tampoco es posible que empeñara sus joyas porque ya estaban empeñadas por la guerra de Granada, y en ese momento no era posible empeñarlas. Y en cualquier caso hay que ver, para que veamos la capacidad y el potencial que tiene esta España de los Reyes Católicos, solamente al cabo de los pocos meses de haber regresado Colón, los Reyes Católicos ya tienen preparado una expedición que va a triplicar, creo que no sé exactamente
son más de 10 barcos los que mandan, si en la primera expedición mandan 3, la segunda me parece que no sé exactamente cuáles son los datos, son más de 10 barcos, o sea que tiene una facilidad tremenda de movilizar recursos porque es una corte y es un estado que ya está en plena ebullición y estamos hablando de un estado moderno bueno, que no lo tenía nadie en Europa, no existían reyes con una capacidad de movilizar recursos igual, ¿no? Si Colón hubiera llegado a Inglaterra, hubiera ido a Francia, Francia e Inglaterra no tenían esa capacidad de movilizar recursos navales a esa velocidad. Seguramente los tenía Portugal, pero los tenía, y de hecho por eso Colón llega primero a la corte de Lisboa, pero bueno, lo que le pasa a los portugueses es que ellos tienen su propio proyecto, ellos están convencidos de que van a poder llegar a las Indias, van a poder llegar al Pacífico, pero van a poder llegar bordeando África, como finalmente van a conseguir. En la parte final del libro hablo de las campañas italianas, que es sobre todo un empeño de Fernando el Católico. Él sobre todo está muy empeñado en plantear la política tradicional de Aragón en el exterior, la política mediterránea, trasladarla también a Castilla, o sea que Castilla haga suyo los objetivos de Aragón, y sus objetivos, por supuesto, pues tienen que ver con Nápoles, van a tener que ver luego ya en el futuro, en la época de Carlos V, van a tener que ver con Milán, o sea, todo lo que tiene con Italia. Hace unos días se generó una polémica en Twitter por unos comentarios respecto al saco de Roma, ¿no? Del famoso saco de Roma protagonizado ya en la época de Carlos V, donde decía un famoso tuitero, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es el barraquista, no sé cómo, barroquista, no sé, bueno. Y que él venía a decir que los españoles, después del saco de Roma, fueron los responsables de haber acabado con el Renacimiento, ¿no? Y me llamaba la atención porque parecía que era un mito nuevo, que era una nueva vertiente de la leyenda negra, pero en realidad es muy vieja. Esta idea de que los españoles y los franceses acabaron con el Renacimiento es muy vieja, ¿no? Es siempre esta idea de que los españoles, de que el humanismo italiano se hizo a pesar de los españoles, cuando en realidad se hizo gracias a los españoles, ¿no? Son los españoles los que van a poner un puente para que el humanismo llegue a América, para que el humanismo llegue al Pacífico, por supuesto, para que se traslade por toda Europa. Realmente los españoles son colaboradores necesarios para este humanismo. Esa idea de que el Renacimiento terminó con los españoles y con los franceses es un disparate, ¿no? Italia conocía perfectamente la guerra y conocía muy bien la guerra moderna y no fue así. Tampoco es cierto que el Renacimiento llegara más tarde a España, sino todo lo contrario. Rápidamente tenemos ya, por influencia de estos reyes aragoneses, de estos Trastámara, que ya están reinando en Aragón y están reinando en Navarra, en Nápoles. Ya encontramos el Renacimiento llegando a España pues antes que a muchos países, ¿no? Por supuesto antes que Inglaterra, ¿no? Yo cito en el libro al hispanista Enric Amen, que habla de que es uno de los defensores de que en España el Renacimiento llegó mucho más tarde porque pues, la prueba es que en España muy pocos hablaban en latín, ¿no? que había muy pocos nobles que hablaban latín. La pregunta que hay que hacerle a Kamen, por supuesto, es si había muchos ingleses que hablaban latín, ¿no? Si había muchos nobles que hablaban latín. Hay una cita que tengo en el libro del Lord Chamberlain de la reina británica, ¿no? en la época de Catalina, que decía conocer a caballeros que preferían ver a sus hijos colgados antes que leyendo un libro, ¿no? Ese era un poco el ambiente intelectual que reinaba en Inglaterra en ese momento. Yo creo que tenemos la manía, y Kamen entra en este mismo error, de que comparamos la historia de España siempre con absolutos, ¿no? Cogemos y decimos, bueno, el Renacimiento, ¿cómo imperó en España? ¿Cómo desembarcó en España? Y siempre lo comparamos con Italia. Hombre, claro, si comparamos el Renacimiento español con el italiano, pues veremos que va a llegar más tarde a España, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que tenemos que elegir comparaciones que tengan cierta lógica, que tengan cierto sentido. Lo que tenemos que compararnos es con Francia, ¿no? Que es un país que estaba geográficamente pues, igual de alejado de Italia, ¿no? Y tenemos que compararnos con Inglaterra, que también es un territorio con muchas cosas en común con Castilla y Aragón. Creo que tenemos la manía los españoles siempre de llevarnos a la excelencia, ¿no? De compararnos con la excelencia. No sé por qué, si es un remanente imperial que nos ha quedado, ¿no? Este orgullo imperial de haber sido imperio, y siempre tenemos que compararnos con lo bueno y con lo malo, siempre con los extremos y con las cosas más absolutas, ¿no? Otro ejemplo muy claro es en el siglo XVIII, cuando decimos que la Armada Española estaba en declive, ¿no? Que los últimos trabajos han demostrado que no estaba en declive, sino que era una armada muy avanzada y que se había reconstruido perfectamente en el periodo de los primeros Borbones.
¿Qué pasa? Que si comparamos a la Armada española del siglo XVIII con la Armada inglesa, pues sí, seguramente nos gana la inglesa, pero ¿por qué no vamos a una comparación tan extrema? ¿Por qué no la comparamos con la francesa? Donde desde luego la comparación no sale beneficiosa. Otro tema más, y ya estoy terminando, otro tema más del libro es el tema de los hijos de los reyes católicos, que en muchos sentidos son muy desconocidos. En el libro voy revisando toda esta descendencia. Los reyes católicos tienen una descendencia muy larga, pero en los últimos años las famosas cuchilladas de dolor que va a sufrir Isabel la Católica harán que esta herencia que tenían tan bien atada, esta sucesión que tenían tan bien atada, se va a desmontar totalmente, va a saltar por los aires, y vamos a encontrar con que este heredero, Juan, el único hijo varón que habían tenido los reyes católicos, va a morir muy joven, va a morir en una situación muy dramática, va a ser un drama para toda Castilla, y desde luego pues ahí Isabel la Católica va a tener que improvisar algo, ¿no? Juan había sido la gran esperanza de Castilla y donde había recibido la mejor educación. De hecho, cuando Carlos V piensa en una educación para su hijo Felipe II, que va a ser un príncipe también educado en Castilla, con una serie de tutores castellanos, lo primero que piensa es en la educación mejor que se había dado hasta entonces en Castilla, que era la de Juan, la de Juan de Trastámara. Salta por los aires esta herencia y Isabel pues tiene que saltar a la línea sucesoria, que es su hija Isabel. Isabel, por carácter, tiene un carácter muy parecido al de su madre, es una mujer implacable en el sentido de que no se deja pisar por nadie, por ningún varón. De hecho, ella cuando fallece su primer marido, ella dice que se va a retirar a un convento y que no hay manera de sacarla de allí, que no va a haber manera de convencerla. Y bueno, tiene que intervenir Isabel, la otra Isabel, su madre, y le tiene que decir, le tiene que llamar a orden y decirle: no, hay una última misión para ti, pero Isabel, la hija, está dispuesta a llevar hasta el extremo este desafío incluso a su madre. Por supuesto, luego va a saltar la sucesión a Juana, la famosa Juana de Castilla, a la cual dedico un capítulo muy largo, porque bueno, incluso yo me acerco a la figura de Juana, a la llamada Juana la Loca, con mis propios prejuicios sobre si estaba loca o no, y es cierto que bueno, pues salgo un poco trasquilado, porque es que es imposible responder a la pregunta, porque te encuentras que incluso los personajes contemporáneos a Juana tienen muchísimas dudas. Esto se convierte en una especie de visita obligada, de ir a conocer a Juana y decir, y esto lo dejan registrado desde el rey de Inglaterra hasta el embajador veneciano, todos dejan registrado su opinión sobre si estaba loca o no, ¿no? Y era un tema de opinión generalizada, ¿no? Era un tema muy abierto en Europa y todo el mundo tenía dudas, tanto testimonios a favor como en contra. Luego también la herencia no va a llegar tan lejos, desde luego no va a llegar a María, que es esta infanta que va a dedicarse a tener hijas y hijos en Portugal, va a dar una descendencia muy larga a la dinastía de Portugal, y va a tener un papel muy secundario porque bueno, va a estar un poco reducida a lo que se requería de una infanta de la época, ¿no? Que es tener hijos y inmiscuirse en la diplomacia, pero lo mínimo. Y por supuesto también trato a Catalina de Aragón, que es un personaje que además de tener físicamente se parecía mucho a su madre, además tenía este aspecto físico un poco vikingo, ¿no? Este remanente de la dinastía inglesa que tenían también los Trastámara en sus venas. Desde luego era un prodigio de educación femenina, es una de las mujeres mejor educadas de su época, y bueno, es una mujer con la cual Enrique VIII va a entenderse muy bien. De hecho, van a ser uno de los pocos matrimonios en toda Europa que cenen juntos, que conversen de política, que conversen de diplomacia, de religión. Es un matrimonio muy bien avenido, digamos, muy bien engrasado, muy parecido a la relación que había tenido Isabel y Fernando, que habían tenido sus padres, pero que sin embargo por motivos relacionados con su incapacidad para dar un hijo a Enrique, y porque Enrique también iba perdiendo la cabeza al cabo de los años, bueno, pues se va a romper este matrimonio y va a tener unas consecuencias inesperadas para toda Europa. Y bueno, en general, ya por terminar, el objetivo es colocar a los reyes católicos pues en el lugar que ocupan en la historia. Estamos hablando de unos reyes que, si los colocamos en su contexto, ellos encuentran una Castilla que está en una situación de total caos, de un caos donde muy pocas familias lo manejan todo, y donde la ambición de unos frena la de otros, pero el único límite a las ambiciones de la nobleza son las que se imponen ellos mismos.
y se van a encontrar también los Reyes Católicos una cristiandad que está en un estado crítico, está en un estado comatoso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando ya pensaba el mundo cristiano que se había terminado lo que para ellos había sido una pesadilla, que era este mundo musulmán que los había estado aprisionando, de repente se encuentran a este imperio turco que es tan pujante, que les va a cerrar el paso a los mercados de Asia y que va a asfixiar económicamente totalmente Europa, y los Reyes Católicos, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, va a romper con esta situación, con este enclaustramiento que sufren los reinos cristianos, ¿no? Los Reyes Católicos van a abrir una ruta única hacia un continente que se desconocía para Europa, y además van a encontrar, o sea, de este descubrimiento va a salir otro descubrimiento que va a ser el Pacífico, que también va a ser otra vía para Europa, y por supuesto también van a tomar la iniciativa, van a expulsar al último reino musulmán que quedaba en la península, y van a abrir incluso la opción de saltar ellos a África, de pasar ellos a la ofensiva, ¿no? De que el cristianismo pase a la ofensiva. Entonces estamos hablando de unos reyes sobre los que la Europa cristiana y toda la civilización occidental tiene una deuda gigantesca. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Bueno, el autor está dispuesto a contestar las preguntas que se le quieren hacer. Alba Rosa. Sí. Bueno, yo tengo entendido, me gusta mucho la historia, pero a lo mejor estoy confundida, con todo respeto. En la época de Isabel la Católica, el castellano apenas hablaba, era latín. Luego tendría que hablar ella bien el latín, pero no el castellano. Digo yo, no estaba allí, claro. No, en esa época se hablaba el castellano. Sí, y de hecho en Castilla, y por eso decía antes que Kamen dice que se hablaba muy poco el latín, había muy pocos nobles que solían hablarlo, no era un idioma. El latín se hablaba en todas las cortes internacionales como una especie de inglés, era como el idioma de los negocios, ¿no? Las grandes cortes europeas hablaban en latín. Entonces, realmente ahí se ve que, bueno, pues en Castilla todavía el latín estaba muy limitado a círculos eclesiásticos y que no tenía un recorrido largo. Ella, Isabel, en su educación decía antes que no está claro cuánta educación recibió, o sea, en qué materias fue formada. Sobre todo sabemos qué educación recibió su hermanastro, o sea, su hermano Alfonso, el infante inocente, pero sabemos que Isabel no llegó a desarrollar bien el idioma latín, que no, a lo largo de su vida tuvo que dar clases particulares que le dio la latina, la llamada la latina, que era una profesora particular que tenía ella, y le fue dando formación porque ella siempre había quedado la espina clavada de que no había tenido la formación suficiente en latín. Y ella, sobre todo por un tema religioso, para poder entonar las canciones, los misales en latín, y sobre todo porque también tenía este interés diplomático, siempre quiso seguir aprendiendo. Es otra de las virtudes que destaco en el libro, es que Isabel siempre quiso estar aprendiendo constantemente, siempre a todos los sitios que iba cargando con centenares de libros, llevaba una biblioteca errante con ella, era una mujer muy muy culta, pero que siempre le había quedado la espina clavada del latín. No sabemos hasta qué punto aprendió latín. Y por supuesto, por cierto, que es otro dato curioso que hay en el libro, en Aragón, los reyes de Aragón eran trastámara, de tradición trastámara, de costumbres trastámara, rodeados siempre de costumbres y de consejeros castellanos. Ellos también hablaban siempre castellano, y hay pocas nociones de que, por ejemplo, Fernando el Católico aprendiera catalán o que se pudiera mover bien, se pudiera desenvolver bien en catalán. Realmente en Aragón, en la corte de Aragonesa, también se hablaba castellano. Una pregunta. No me pago a lavar el libro porque lo voy a comprar después. Si Fernando Católico hubiera tenido un hijo varón con Germana de Foix, la historia de la península ibérica hubiera sido completamente distinta. Eso quiere decir que no tenían los reyes católicos, digamos, objetivos claros de unir los dos reinos. Yo es otra pregunta que me han hecho muchas veces. Yo creo que lo que tenemos que recordar es que ellos son una dinastía que piensa en planteamiento, tiene sus términos y su planteamiento organizado en torno a su dinastía. Y ellos lo que están pensando, Fernando el Católico, lo que está pensando no es en clave de España o de la Unión de España, sino lo que está pensando es que la dinastía trastámara va a perecer y que va a ser engullida por los Habsburgo, ¿no? y que se va además a escapar de sus manos, ¿no? Porque va a llegar un nieto que está siendo educado en Bruselas, que está siendo educado en Gante, y que tiene sus propias costumbres, sus propios consejeros, y él en ese momento lo que quiere es tener un hijo varón para poder dejarle los territorios, y los territorios aragoneses desde luego,
quién sabe si también los de Castilla, ¿no? Porque también otra de las ideas que le rondan en la cabeza a Fernando el Católico es dejarle toda la herencia, o por lo menos la herencia aragonesa, a su otro hijo, a su otro nieto, a Fernando, llamado Fernando precisamente por él, que estaba siendo educado en la corte castellana, que se estaba moviendo en círculos castellanos, y en el último momento descarta esta posibilidad. Hay una pista que yo recojo en el libro sobre el tema de separar los territorios. Maximiliano, el otro abuelo de Carlos V, le sugiere a Fernando el Católico si no estaría bien separar los reinos, la herencia trastámara, separarla en varias partes, ¿no? La herencia de los reyes católicos. Y le plantea que, bueno, por ejemplo, Carlos V que va a ser Carlos V, se quede los territorios de Nápoles, los territorios de Sicilia, los territorios más vinculados a Italia, y que ciertos territorios de Navarra también vayan a pasar a Carlos V, pero que otros territorios pasen, los territorios de Aragón y Castilla, por ejemplo, pasen a Fernando, al infante Fernando. Y Fernando responde, y además dice las palabras exactamente, dice: eso no se podría hacer porque los reinos de España, la corona de España nunca había estado tan unida desde hace siglos, haciendo referencia a la época de los godos, porque él en su ideología, en su creencia, él pensaba que estaba hilando su historia con la del antiguo reino de los godos, el antiguo reino de los visigodos. Entonces, yo creo que en el caso de Fernando, pues como en todos los personajes de todas las épocas, pues se movía entre diferentes sentimientos. Por un lado tenía un sentimiento de este sentimiento que compartían todos los príncipes cristianos de su época, de unificar los territorios y volver a crear esta Hispania romana, esta Hispania visigoda, pero por otro lado también le tiraba la ambición y sobre todo salvar a su dinastía, que estaba en peligro de muerte. Entonces por eso hasta último ahora intentó tener un hijo heredero con Germana de Foix, con su segunda esposa. Fernando. Yo creo que lo que está claro que esta dinastía de los Habsburgo, pues aquí fue rechazada, porque hubo la revolución comunera esa que fue fuertísima, que no se ha investigado, bueno, yo tengo amigos que la han investigado un poco, y fue muy fuerte, aunque fue sofocada, pero realmente lo que sí había en España, o que lo dejaron ellos, es el sentido castellano de la historia o de la cultura, que luego los otros que no hablaban español, no hablaban castellano ni nada, eran de otro sitio y tal, pues fueron una nueva dinastía que se implantó aquí, y a lo mejor para más, porque si hubiera seguido castellano no tendríamos ahora el catalanismo y las tonterías estas que tenemos, porque en realidad el castellano es un idioma del cual derivó el español contemporáneo que lo hablan 600 millones de personas. O sea, quiero decir que el latín está muy bien, pero que el castellano originó el español, y el español, yo le llamo español, lo siento mucho, es un idioma que lo hablan 600 y que todo el mundo lo quiere estudiar, los chinos, los australianos. Es un idioma, incluso el presidente de la academia ha dicho que podía ser que superase al inglés con el tiempo y tal, por cuestiones, pero claro, nosotros ya no lo vamos a ver. Yo que tengo 70 y tantos años no lo voy a ver, pero probablemente sea un idioma en expansión que todavía no ha llegado a su... En cambio el inglés probablemente está en descenso. Estas son reflexiones que yo hago. Sí, por el paso de la raya. No, lo de los comuneros está muy claro. O sea, realmente los reyes católicos dejaron una añoranza en Castilla y en Aragón de que habían sido unos reyes muy cercanos, unos reyes que estaban, que prácticamente cualquier castellano, cualquier aragonés que hubiera intentado conocer a los reyes católicos tuvo oportunidad de acceder a ellos, ¿no? Va a llegar una nueva dinastía que es muy complicado acceder a ella, donde el propio Carlos de Gante no habla castellano, cuando llega no habla español, no entiende lo que le están diciendo. Entonces, para empezar va a crearse una añoranza muy grande, y es una de las causas de la revuelta de los comuneros. La otra causa es que Carlos entra en Castilla como un elefante en una cacharrería, y donde no hace caso a ninguno de los consejos, para empezar, que le está dando el cardenal Cisneros, ¿no? Que es el que ha sostenido toda la sucesión y ha permitido que Carlos llegue a Castilla y Aragón en una situación privilegiada, y donde nadie le está tosiendo y no hay oposición a Carlos. Y sin embargo, Carlos actúa de forma muy... Carlos, o a través de sus consejeros, actúa de forma muy cruel con el cardenal Cisneros. De hecho, no va a llegar a reunirse con él. Cisneros, su gran esperanza era llegar a estrecharle la mano a Carlos, ¿no? Después de haber estado tantos años combatiendo por agarrar esta sucesión y frenar toda la oposición que había en Castilla, esta oposición silenciosa
que luego va a estallar con los comuneros, y sin embargo Carlos es muy ingrato con el cardenal Cisneros. Es verdad que, bueno, pues al final los Habsburgo pues también saben españolizarse, también saben hispanizarse, ¿no? Hay que recordar que Carlos luego va a ser amigo de Garcilaso de la Vega, un personaje tan importante para las letras españolas, va a ser un personaje que se va a esforzar, por cierto que siempre va a tener un acento, un pequeño acento o un pequeño gran acento extranjero, siempre lo comentan siempre todos los cronistas. Entonces, bueno, pues van a tardar mucho en adaptarse al país. Desde luego, Felipe II sí que podemos hablar de que es un rey muy autóctono de Castilla, ¿no? De hecho, prácticamente toda su vida no sale de la península. Bueno, no sale de la península más allá de su primer gran viaje que va a realizar por toda Europa y luego va a estar en Inglaterra, pero luego a partir de cierta fecha, a partir de sus problemas dinásticos que va a tener aquí, nunca sale más allá de Portugal, Aragón, no sale. Entonces, bueno, yo creo que los Habsburgo también van a saber nacionalizarse. Vale, yo quería preguntarte más sobre el libro. Es decir, el libro, yo la primera vez que lo vi en las redes sociales, lo vi en Facebook, vi la portada, me llamó la atención poderosamente y se me cruzaron los rayos típicos de ¿cómo? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a leer narrativa muy seria, muy protocolaria, porque encima soy colaborador de la Comisión Isabelina Católica para su causa de beatificación, que es todo religioso, para el arzobispado de Valladolid, colaboran, es decir, ahí todos son sacerdotes, y claro, estoy acostumbrado a leer documentos y vida sobre los reyes católicos que siempre son estrictamente serios. Entonces, cuando he visto, lo primero que he hecho ha sido, al comprar el libro, ha sido ver la bibliografía. La bibliografía es buenísima. ¿Cómo se te ha ocurrido darle ese tono que justamente para la causa de beatificación me parece muy bueno? ¿Por qué? Porque le da un tono más juvenil, que es lo que se necesita en la causa de beatificación, la devoción popular, acercarse a otro tipo de público al que estamos todos acostumbrados, que leen, en teoría, poco. Entonces, ¿cómo has trabajado ese tono, digamos, más cercano al público en general y menos lector, creo yo? Y por cierto, enhorabuena porque me has convencido. Vale, muchas gracias. Pues lo que he intentado es darle un tono humorístico, un tono más ligero, pero a la vez lo que tengo mucha preocupación es por que se conozcan todas las investigaciones que hay recientes de Isabel la Católica y de Fernando, que son personajes que están muy estudiados, que no podemos estar repitiendo los mitos decimonónicos, ni podemos estar con la tradición de siempre. Entonces es traerlos un poco a todos estos trabajos académicos, traerlos al gran público. Yo siempre digo que yo trabajo en ABC Historia justamente haciendo esta labor, que es acercar a la gente contenidos que son muy académicos, que pueden ser muy difíciles acceder a ellos de primera mano, pero que se les puede acercar al público que a lo mejor pues no tiene interés en este momento de leerse una biografía de 800 páginas, pero sí que puede terminar leyendo una biografía de 800 páginas. Igual este es el puente para que acabe en ese nivel de conocimiento. Yo creo mucho en las escalas de conocimiento y que un escalón pasa al siguiente escalón y que, bueno, pues que ojalá convirtamos a mucha gente y que causemos mucho interés, despertemos el interés sobre estos personajes en la gente y quieran ir a más. En ABC Historia, yo siempre lo digo, nosotros no competimos con una noticia de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, nosotros competimos con el último gol de Cristiano Ronaldo. Entonces tenemos que, nuestro público es un público muy masivo al que tenemos que llamarle la atención. Entonces yo creo que esto es un poco esa misma labor. Pues nada, muchas gracias. A ti. Sí. ¿No haces mención a la expulsión de los judíos? Sí, bueno, lo que lo he comentado antes, era una expulsión, es una conversión forzosa. Pues a veces olvida, o sea, hay una intención de convertir a los judíos. Yo sí que intento, bueno, por un lado, lo que no resto es el dramatismo, la tragedia, o sea, más los propios reyes católicos son los primeros que empatizan con estas expulsiones y a los cuales recogen testimonios muy duros de los judíos saliendo de la península, son momentos muy duros. No resto dramatismo al episodio humano, pero sí que resto importancia al apartado económico, social y científico, ¿no? Porque siempre ha habido este mito decimonónico, este mito liberal, de que, bueno, que en el momento en el cual se fueron los judíos, se nos fue la élite intelectual, la élite burguesa, y que, bueno, por eso explica el cortocircuito de modernidad de España, ¿no? Los judíos en ese momento eran una minoría en España, de los cuales muy pocos llegan a salir realmente del país, son muy pocos, hay historiadores que lo han rebajado a 20.000 personas las que llegan a salir, porque muchos de los que salen regresan a los pocos meses ya convertidos.
sinceramente o no sinceramente, pero regresan ya diciendo con nombres cristianos. Entonces, sobre todo es un poco pues, poner en contexto que esto desde luego no pudo repercutir en una mala economía, en un problema estructural de España. La situación que dejan los reyes católicos en Castilla y en Aragón es una situación económica muy buena y dejan a España, desde luego la dejan en una posición privilegiada para encarar la edad moderna. Si luego esa situación privilegiada y esa ventaja se dilapida, ya tiene que ver con otras cosas que puedan hacerse posteriormente. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Has mencionado un personaje un poco colateral a Isabel la Católica, que es su hermano Alfonso, el infante que desaparece de escena bastante convenientemente quizá para luego la historia del matrimonio. ¿Cuál es la última teoría o cuál es la situación actual en cuanto a la posibilidad de la relación de Isabel con la muerte de su hermano o lo que ocurrió en ese fallecimiento tan oportuno? Sí, yo comento en el libro que es verdad que hay una serie de desapariciones, una serie de muertes que bueno, allanan mucho el camino a unos reyes que no estaban llamados a reinar en un principio, ¿no? O sea, la muerte del marqués de Villena y la muerte de su hermano Girón son muertes que además son muy violentas, porque son que se lleva la mano a la garganta porque se están envenenando, empiezan a escupir sangre, son muertes muy sospechosas. Desde luego yo lo que no he podido, bajo ningún concepto, es demostrar ninguna mano de los reyes católicos en esto porque no he habido ninguna prueba. Y en el caso de Alfonso es el que es menos probable porque además yo creo que Isabel en ese momento estaba jugando un papel muy secundario en la corte de su hermano Alfonso. Alfonso era un personaje que creo que estaba desahuciado políticamente, que estaba viviendo las horas bajas y que era muy conveniente para todas las partes, para la parte de Enrique, para Villena, para la causa de Isabel, si es que existía esta causa, porque ya digo que en ese momento no se intuía claramente que Isabel fuera a tener unas pretensiones políticas. Para todos era conveniente que desapareciera y que este cartucho político pues ya se había gastado. Lo que sí se ha demostrado, lo cuento en el libro, lo que pasa es que no recuerdo la investigación, prefiero no citarla mal. Hay una investigación que demuestra que lo que no se ha podido encontrar es huella de peste en el cadáver de Alfonso, que eso desde luego se ha descartado, que siempre ha sido la idea que ha imperado, que es que murió por la peste. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues podemos dejar volar la imaginación otra vez. Aquí sí, perdón. Sí. La Inquisición de los Reyes Católicos fue de las últimas que se fundó en Europa, fue muy tardía. ¿En qué se diferencia? ¿Se diferenciaba en algo la Inquisición española de la que podía haber en Francia o en algún reino de Italia o en otros países? Bueno, hay que tener en cuenta primero que esto es curioso porque normalmente se dice los Reyes Católicos pusieron la Inquisición en España, o sea, en Castilla y en Aragón. En Aragón efectivamente ya existía la Inquisición previamente. Curiosamente en Castilla no existía la Inquisición, a pesar de que Enrique IV ya lo había pedido. O sea, antes de los Reyes Católicos, Enrique IV ya había pedido porque en España estaba viviendo un problema con los conversos, un problema de seguridad, de altercados públicos, no era un tema religioso, ¿no? Sino en un momento dado se estaban matando a judíos y en los barrios se estaba persiguiendo a sospechosos de ser falsos conversos. Entonces aquí había un problema muy concreto. La Inquisición que van a pedir los Reyes Católicos, con permiso del Papa, con una serie de reglas que va a poner el Papa, pero es una Inquisición que está muy hecha a la medida de una corona. Ya digo, que es como una especie de Ministerio del Interior, formaría parte más del Ministerio del Interior que de la Iglesia, donde ellos, los Reyes Católicos, se reservan el derecho a elegir a los inquisidores dentro de las nominaciones que haga el Papa, pero ellos pueden elegir y pueden destituir a inquisidores, o sea, es un cargo político en ese sentido. Y entonces, bueno, pues sobre todo tienen un cariz muy político. En ese momento el resto de inquisiciones europeas se estaban desactivando, ¿no? Porque al final en Europa nadie quería tener una inquisición, un tribunal que dependiera directamente del Papa, ¿no? En este intento que estaban los estados europeos estaban intentando hacerse fuertes, nadie quería tener una inquisición propia del Papa. Los Reyes Católicos consiguen tener su propia inquisición, que es una herramienta pues, para ellos es muy eficaz para organizar, ya digo, para un tema de orden público. La Inquisición juzgaba una cantidad de crímenes o de pecados, digamos, muy grande, ¿no? Que tenían mucho. Por ejemplo, una de las cosas que ellos juzgaban era la falsificación de la moneda. O sea, eso era competencia de la Inquisición, o sea, yo digo que es algo propio del Ministerio del Interior, no tanto de teología, sino bueno, pues tiene un aspecto político. Ya he dicho antes que en la época es muy difícil diferenciar política de religión. Que está todo entremezclado, para ellos es imposible, ¿no? Las alianzas políticas en Europa se están haciendo en base a cuestiones religiosas, ¿no? Para ellos es imposible separar una cosa de la otra.
Reyes Católicos y sus locuras, ¿dónde has puesto el siguiente escalón? ¿En dónde te vas a mover? ¿Hay una continuidad sobre este tema, con otra visión, o ya lo cierras con esto? ¿Cuál sería? Me estoy quedando sin dinastía. Me quedan los Saboya, si te acercas me quedan los Bonaparte. En los tiempos modernos tienes un montón. Yo creo que ahora sería muy valioso hacer algo de los reyes internacionales, ¿no? Para que veamos, para contextualizar que la locura es un gen propio de todas las monarquías. Aprovechando lo que él decía, aprovechando ese contexto informal, yo lo llamo, a la locura llamo las pedradas, ¿no? La gente de cada pedrada, pues a lo mejor tenías que buscar un poco cuál sería, por eso la pregunta es, ¿cuál sería tu continuidad, Felipe? Yo creo que es eso, irnos a la esfera internacional, y yo soy crítico con el concepto en sí de la monarquía, ¿no? Si tenemos en cuenta, la monarquía es un sistema que obliga a un niño o a una persona que ya no está en sus cabales o que tiene una enfermedad mental a reinar sí o sí, no tiene más opción, porque la norma principal de una monarquía es que tiene que reinar, no es selectivo, no va por talento o por méritos. Entonces, en base a eso, pues lo que te da lugar es a muchos personajes pues, que a veces son disparatados, que a veces tienen enfermedades mentales, como el caso de Felipe V, del primer Borbón, que tienen sus propios problemas y que tienen unas incapacidades para reinar. En otros casos lo que te encuentras es a personajes que, como en el caso de Isabel es un ejemplo de supervivencia, ¿no? Ella no estaba llamada a reinar, pero es que ella sobrevive, ella es supervivencia biológica, ¿no? Ella se hace la más fuerte entre los débiles. ¿Alguien más? Bueno, pues aquí voy yo. 3 casos. 1. Isabel la Católica posesa. Juana la Loca, la denominada la Loca, posesa. Isabel quería que era una mujer muy enamorada de Fernando. Fernando era un mujeriego, un trotamundos, y es lo lógico que Juana pues terminase un poco desestabilizada mentalmente. Y Juana, lo de Juana ya es punto y aparte, ¿eh? Una mujer que también estaba enamorada del dichoso Felipe el Hermoso, otro mujeriego, pero aquí ya no sé si es tanto como mujeriego o que su afán de ser rey de Castilla le interesaba declarar loca a Juana. Y entonces le restregaba por las narices todas las amantes que tenía. Pero es que además aquí se agravaba la cosa, porque según he leído, su padre, el padre de Juana, tenía un afán paralelo de ser también rey de Castilla. Entonces le interesaba que su hija la declarase loca. Bueno, yo de Felipe I lo digo directamente, es un torturador, pero un torturador psicológico y físico. O sea, tenemos crónicas, tenemos referentes de que maltrataba a Juana físicamente, que la llevaba a dar palizas y que desde luego la estaba torturando psicológicamente. O sea, si Juana no estaba loca, la terminó de enloquecer Felipe. No por sus infidelidades, sino porque era un torturador y un hombre con unas ambiciones muy grandes en Castilla y que las va a ver cumplidas. Luego, el libro tardó mucho en desarrollar todo lo que tiene que ver con Juana porque es un tema muy complejo, ya digo. ¿Dónde empieza la locura? Es una locura transitoria. Tenemos que tener en cuenta que a Juana se le muere su madre, se le mueren 2 hermanos, se le muere un sobrino, se traslada a Bruselas, pero luego rápidamente vuelve a España. O sea, en un periodo muy, muy pequeño de tiempo le pasan una serie de cantidad de cosas tan traumáticas que podemos pensar que no es que fueran genéticos, sino que es una enfermedad o una locura transitoria que está sufriendo en ese momento. Se le va a morir también el marido, se va a encontrar sola en Castilla. Se va a ver entre 2 hombres muy ambiciosos, que es su marido y su padre. Todos esos factores están sobre la mesa. También está otro factor sobre la mesa, que yo también siempre digo, yo no compro el mito feminista de que Juana fue víctima de los hombres de su vida, porque creo que Juana podía haber reinado perfectamente. O sea, Juana, en el momento en el cual muere Felipe el Hermoso, ella tenía perfectamente aliados en Castilla y apoyos en Castilla mucho mejores, mucho mayores que los que tenía Fernando el Católico, para poder reinar en España. Reinar en Castilla en concreto, en España, o sea, en Aragón estaba todavía Fernando. En ese momento estaba en Nápoles. Quiero decir, estaba en una situación privilegiada para poder haberse hecho con la corona castellana. Y no quiere, pues por incapacidad mental que tiene en ese momento, o por falta de ambición, pero desde luego hay una falta de interés en reinar. Su madre, Isabel, había sido una mujer muy fuerte y una mujer que aunque había muchos hombres que no habían querido que reinara, empezando por su hermanastro, por su hermano, por Villena, por Carrillo, que quiere mandar él,
todos esos hombres se los apartó de un manotazo y dijo: yo voy a reinar sí o sí, no me voy a dejar pisar con un hombre. 2. Yo nunca había oído que Fernando hubiese ingerido testículos de toro. No sabía de eso. Yo sí lo sabía de Carlos II, el último rey de Austria, el hechizado, que sí tenía tal problema mental por no poder dar descendencia a España, que yo he leído que ha llegado a ingerir testículos de toro. Y claro, su debilidad física le llevó a morir porque no pudo resistirlo. ¿Es verdad así o no? Bueno, en el caso de Fernando es que lo probó todo. Todos los potajes que se conocían en la época para poder mejorar y para poder tener relaciones con su mujer, lo probó todo. Y por eso siempre se ha dicho también que probó hasta la mosca española, que era un tipo de veneno que en pequeñas dosis funciona como vasodilatador, en grandes dosis pues es un asesino silencioso, y por eso también se ha hecho siempre la sospecha de si a él le mataron de forma silenciosa. El cocinero francés de su mujer, que tenía un cocinero francés, y siempre se dice que fue el cocinero francés. Desde luego lo probó todo, pero no es lo que le mató. En el caso de Carlos II, y eso también es algo de lo que he hablado en el otro libro y en ABC, Carlos II tiene una leyenda negra encima gigantesca. Sí, es un personaje que a pesar de las circunstancias que tiene, que no son las circunstancias de los otros Habsburgo, que son mucho más favorables, en el caso de Carlos II se tiene que abrir paso en una corte muy peligrosa, donde él reina desde que nace, o sea, es un bebé, desde que es un bebé tiene que estar reinando, o están reinando otros por él, y tiene una papeleta muy complicada, y además va a tener una serie de desórdenes hormonales y problemas genéticos muy grandes, y que efectivamente no va a poder tener hijos. Ese creo que va a ser su frustración, también es otro que lo intentó todo, pero también hay que quitarle esta leyenda negra, porque es un hombre bastante cabal en muchos sentidos. Y sobre todo, por ejemplo, es un hombre que puso mucho énfasis en proteger el patrimonio español, que no se llevaran cuadros que la dinastía de los Habsburgo no se llevaran cuadros fuera de España, que restauró, después de un incendio, restauró el Escorial, una de las formas, la estructura que conocemos hoy en día del Escorial, en gran parte se la debemos no a Felipe II, sino a Carlos II. Entonces, bueno, es un rey a reivindicar. Y ya, para acabar, esto ya es entre la higiene de los reyes católicos. Yo he leído más de una vez que Fernando le mandaba mensajes: Isabel, no te laves, que voy a regresar a casa. Y aquí parece ser que era al revés, que era Isabel la que estaba muy a gusto con ese olor a humanidad. Bueno, a ver, todo el tema de la higiene es un mito, un mito creado por los propios musulmanes, porque los musulmanes ya crearon en la época la idea de que los musulmanes no se lavaban, que ellos eran los únicos que tenían hábitos higiénicos. Al final es un malentendido cultural, porque ellos no conocían bien los hábitos de un lado ni del otro, ¿no? Había un intercambio propagandístico después de siglos de guerras entre ellos. Bueno, pues había creado una serie de leyendas entre unos y otros. Los cristianos pues siguieron teniendo está documentado la existencia de baños medievales, o sea, en las grandes ciudades medievales seguía habiendo baños como en la época de los romanos, y seguía habiendo muchos hábitos que no son muy reconocidos hoy en día, que no son reconocidos, que son homologables a lo que seguimos haciendo, ¿no? Sí que es cierto que en la época de Isabel, o en torno a la época de Isabel, ella no llegó a vivir esta época exactamente, ya fue a mediados del siglo XVI, cambiaron los hábitos de higiene en Europa y se puso, digamos, de moda prescribir baños en seco, ¿no? Que no usar tanto. Se pensaba que el agua caliente era perjudicial para la salud, y se empezaba a prescribir, los médicos empezaron a prescribir baños, limpiezas en seco, ¿no? Pues limpiar la ropa, pues eso, falta de agua, ¿no? Y ahí esto sí que ha dado lugar a ciertos mitos sobre la falta de higiene en la Edad Media, lo cual es curioso, porque esto ni siquiera es la Edad Media, ya estamos hablando de la Edad Moderna. Tantas cosas de la Edad Moderna que les achacamos mal de la Edad Moderna, en realidad, que sacamos a la Edad Media, en realidad son de la Edad Moderna, ¿no? La persecución de brujas, el periodo más brutal es de la época moderna, ¿no? Las guerras de religión no son de la época medieval. En la época medieval cada uno vivía por su cuenta y se convivía o malvivía cada uno por su cuenta, pero en la época de la modernidad sí que hay guerras de religión y hay intolerancia más salvaje que en la Edad Media. Muchas gracias. Bueno, me parece que damos esto por finalizado, y César nos ha hecho una presentación magnífica del libro. Muchas gracias, te felicito, tan joven y tan preparado. Entonces nada, estamos esperando que escribas el próximo para presentarlo. Gracias por estar.
Y ahora, el que quiera llevarse el libro firmado, pues que pase por la mesa.